Bienvenidos a esta sección de síntomas gastrointestinales en Parkinson. Estoy muy contento porque nos acompaña una persona muy importante para Prisma, nuestro centro de atención avanzada en Parkinson y dolencias normales, que es Adriana. ¿Cómo estás, Adri? Hola, doctor, muy bien. Buenas tardes. Adriana es la enfermera y especialista en estos trastornos del movimiento y en Parkinson, y con ella vamos a hacer un diálogo sobre estos trastornos gastrointestinales. Muchas veces los pacientes no nos los manifiestan, ¿verdad, Adri? Como que no parecieran parte de la enfermedad. Al momento de llegar a la consulta, uno comienza a hacer el interrogatorio y hacer la evaluación, y es cuando poco a poquito van apareciendo. En este caso, pues, en lo que vamos a tratar el día de hoy, que es el babeo y el estreñimiento. Y la disfagia. Y la disfagia. Los síntomas gastrointestinales en Parkinson son muy frecuentes, muy prevalentes. Los pacientes pueden tener los síntomas por la propia enfermedad y se piensa que es porque el sistema gastrointestinal, si lo pensamos desde la boca hasta el recto, tiene una disminución en la movilidad, en la motilidad propia del órgano. Entonces, pareciera que es por esa la razón de los síntomas. Sin embargo, también existen efectos adversos de los medicamentos que utilizamos para Parkinson, que aunque no son tan frecuentes estos efectos adversos, pueden dar síntomas gastrointestinales. Les platicaré rápidamente. La levodopa, por ejemplo, que es la piedra angular del tratamiento, nos puede dar náusea, nos puede dar calambres o molestias intestinales, puede dar también en algunos pacientes hasta diarrea, estreñimiento, vómito, boca seca. Algunos pacientes pueden sentir un dolor epigástrico muy molesto. Se ha visto en algunos casos, que no es tan frecuente, con los agonistas de dopa, sobre todo los de primeras generaciones, sangrado gastrointestinal. Algunos medicamentos que pueden dar también síntomas intestinales son los anticolinérgicos, que se utilizaban, o ya casi no los utilizamos, como platicamos en otras secciones, porque pueden dar efectos cognitivos adversos, pero son muy útiles para mejorar, por ejemplo, temblor en algunos de los pacientes. Pero los anticolinérgicos nos dan problemas de estreñimiento, boca seca, náusea, vómito. Entonces son medicamentos que nos pueden dar síntomas gastrointestinales. Quizás el primer mensaje sería, si tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson y síntomas gastrointestinales, tenemos que ver si no es algún medicamento propio del tratamiento de la enfermedad o algunos otros que no son para Parkinson, pero que pueden darnos también algunos problemas gastrointestinales. El gran problema de estos trastornos gastrointestinales es que nos pueden condicionar otros problemas mayores, como desnutrición, deshidratación y pues sí, pérdida en el valor nutricional del paciente. Se desnutren por la misma limitación en cuanto a su deglución y a la ingesta, pues se tienen disminuido. La gente con náusea pues no va a querer comer, ¿no? Un punto también importante es que el estreñimiento, del cual vamos a platicar en un ratito más, nos pone en complicaciones, por ejemplo, de obstrucción intestinal, de dilatación del colon, se llama megacolon, incluso hasta de perforaciones. Y se ha asociado también el estreñimiento en la población general a cáncer de colon, y parece ser que también en Parkinson pudiera haber una relación con esto. Platicaremos en primera instancia del babeo, ¿no? Quizás habrá que entender primero que no es que la persona con Parkinson tenga salivación excesiva, sino que, de hecho, las personas con Parkinson disminuye la producción de saliva. Lo que tienen es que la deglución está disminuida, la habilidad, para deglutir están más rígidos. La misma postura hacia adelante facilita la salida de la saliva, y muchos pacientes tienen la tendencia a tener su boca abierta. Entonces eso hace también que se vea que están babeando. En alguna de las imágenes que observarán ustedes, no sé si se acuerdan de Juan Pablo II, y en sus etapas de más viejito, podíamos ver que estaba dando su sermón o daba su homilía, y se veía cómo iba salivando. Es un problema el babeo. Y ya con la postura también lo provoca también, que exista poca higiene en la cavidad oral, halitosis, que es el mal olor en la cavidad oral, la dificultad para hablar o comer por la misma producción de saliva que se está acumulando. Es correcto. Y los pacientes que tienen este síntoma, vergüenza. Es un gran problema social porque pues la persona, si va a hablar con alguien más y se le está saliendo la saliva, pues provoca un rechazo social. Algunos pacientes pueden no notar que tienen esta disminución en la deglución, pero cuando se hacen estudios se puede demostrar hasta en el 80% de la población con Parkinson que pueden tener algo de babeo.
pero varía, depende del estudio que se revise, va desde el 10% hasta el 80%, pero es un síntoma muy molesto y que requiere algunas intervenciones. La más leve o la más fácil que les recomendamos a los pacientes para disminuir esta producción o este babeo sería pues que mastiquen chicle o estén chupando un dulce duro, un caramelo durante alguna situación social. Eso estimula a que tengan la deglución de la saliva y disminuye entonces el chance de que tengan el babeo como tal. Y ese es un truco que puede funcionar en situaciones donde es leve la producción de babeo. Se han intentado algunos medicamentos con cierto éxito. Por ejemplo, hay uno que se llama bromuro de hipatropio, que es un spray. Se ha intentado poner sublingual hasta 4 veces al día, y esto en algunos estudios cortitos de 2 semanas han demostrado que disminuye la sensación subjetiva de la producción de la saliva. Otro truco que se puede utilizar son unas gotitas oftálmicas que se llaman de atropina, dosis muy bajita, una gotita 2 veces al día. Ese sí se ha demostrado que disminuye la producción o la salivación, pero igual son estudios cortos de 2 a 4 semanas. Existen otras opciones donde se busca producir el efecto adverso de algún medicamento como los mismos anticolinérgicos para facilitar que no produzcan tanta saliva, pero el problema serían los efectos adversos que nos pueden complicar las cosas, como el estreñimiento, como les platicamos hace ratito, resequedad en los ojos, etc. Realmente una de las mejores intervenciones que tenemos para el babeo, además de este truco de postura o del chicle y los dulces, sería la neurotoxina botulínica. La verdad es que es una cosa muy práctica, y aunque es una inyección, Adriana es la que se encarga de diluir, de preparar la neurotoxina. La de la neurotoxina. ¿Tú qué opinas, Adriana, de la toxina? No, pues sí, funciona y es un tratamiento. Bueno, ya después de que se llevó a cabo anterior a la decisión de tomar la decisión para poder aplicar la neurotoxina, pues yo creo que al paciente ya es un gran avance y le va súper bien. Sí llegan con miedo porque pues a final de cuentas dicen, es que es un piquete, me va a doler, pero ya cuando el doctor aplica el tratamiento y empiezan a ver el cambio y el resultado, la verdad es que mejoran muchísimo y ya después están buscando ya el tiempo adecuado para volver a repetir dosis. La verdad es que sí funciona. Es muy efectiva, como bien dice Adri, muchas personas. Algo de miedo porque es una inyección, usamos agujas muy delgaditas como las de insulina. Realmente no es una inyección muy dolorosa, es molesta, pero no dolorosa. Nadie se nos ha desmayado, ¿verdad? No, y además es súper rápida la aplicación. Ya cuando el doctor valora en qué puntos tiene que infiltrarla, la verdad es que yo creo que no es un procedimiento que dure más de 10 minutos, por mucho. Existe la mayoría de las toxinas es la tipo A, y esas pueden funcionar, y la que tiene mejor evidencia es la tipo B, donde al parecer tiene mejor preferencia por las glándulas salivales. La aplicamos en la glándula parótida predominantemente para poder tener un efecto de varios meses de disminución en la producción de la saliva, y de esa manera, sumado con otras estrategias, es una estrategia muy importante. Eso conforme al babeo. ¿De qué otra cosa platicaremos? La disfagia. La disfagia también es un problema importante y muy frecuente que puede suceder en los pacientes con Parkinson. Puede ser asintomático al principio. Ya cuando nosotros comenzamos a ver que el paciente empieza a manifestar problemas para la deglución, que al momento de comer mastica mucho más la comida, el bolo alimenticio es mucho más difícil de pasar, o simplemente con el hecho de querer tomar agua, al momento de ingerir agua, el tratar de evitar que se atragante, comienzan con tos, con dificultad para pasar los líquidos. Yo creo que es el momento de empezar a poner especial atención en ese problema. La disfagia en sí es un problema en la deglución. Quizás va a valer la pena explicar que existen 3 fases de la deglución. Una fase que es la fase oral, en donde la persona, mastica o toma el bolo, ¿no? Lo prepara con su lengua, sus dientes, para hacer esa forma, esa textura necesaria para aventarlo literalmente hacia la faringe, que sería la segunda etapa, la etapa faringea. En esa etapa el paciente tiene que levantar su lengua, el paladar blando se eleva para evitar un reflujo del alimento hacia la nariz.
Entonces se cierra como una compuerta, la lengua levanta para no permitir que tenga también regreso hacia la boca y eso permita que el bolo alimenticio se vaya hacia la faringe. De ahí pasará en los reflejos de deglución, permitirá que pase a la fase esofágica, que será la tercera fase. En neurología en general es muy frecuente tener problemas de disfagia. Por ejemplo, personas que tuvieron infartos cerebrales o algo, es muy frecuente que tengan disfagia producida por la embolia, ¿no? Que así le llamamos. En Parkinson se ven afectadas las tres fases, tanto la oral, la faringea y la esofágica. Cuando las personas tienen falla en la fase oral, lo notamos porque tiene disminución en la velocidad de movimiento de su lengua, por ejemplo. Como bien decías, tarda mucho en masticar, el bolo lo tienen mucho rato en su boca. Si el paciente está salivando mucho, babeando mucho o al revés, con boca seca, también va a tener alteraciones en la fase oral. Puede tener la duda o dificultad por la misma rigidez, la dificultad para deglutir, aventar el bolo hacia atrás. Cuando la persona ya logra pasar a la fase faringea, se puede notar que la persona tenga tos, por ejemplo, la voz húmeda, que es cuando se les queda ahí un reflejo. Hay un residuo, hay una parte junto a la faringe que se llaman los senos piriformes, que es un huequito. Entonces eso permite juntarse para cuando pase el bolo hacia el esófago. Ahí puede haber residuos y es entonces donde escuchamos la voz húmeda, como si estuvieran haciendo como gárgaras, si se puede mencionar así. Y esta fase también está afectada. Y finalmente, como platicamos al principio, el tracto gastrointestinal del paciente con Parkinson tiene disminución en la velocidad, en su motilidad, entonces el propio esófago puede estar medio lento, de tal manera que las manifestaciones, como bien decías, pues es tos, ahogamiento durante la comida. Se ha recomendado que se haga una evaluación de la capacidad deglutatoria al menos una vez por año, una vez hecho el diagnóstico de Parkinson. Y existen también estrategias de mayor finura para poder evaluar este tipo de fallas, como la videofluoroscopía, el mismo trago de bario. Existen otras donde ya pedimos la colaboración de gastroenterología para poderla realizar, pero en el mismo consultorio o en la misma clínica se puede hacer simplemente palpando la capacidad del paciente y vigilando las etapas propias de la deglución para poder tener esta idea de cómo está la persona deglutiendo, ¿no? Hacer las pruebas de masticación también para ver con diferentes tipos de texturas cómo se puede ir valorando y llevando es como formar un mecanismo de evaluación para poder checar cómo reacciona el paciente a cada textura, con qué cantidad, porque empezamos de cantidades pequeñas, cantidades un poquito más grandes para formar los bolos alimenticios de texturas que sean, por ejemplo, líquidos espesos o que sean ya un poquito más pastosas, los purés, para ver también con qué facilidad o con qué dificultad pueden comenzar a deglutirlo. Y ya de ahí valorar y también ver la etapa en la que van de disfagia. Es correcto. La semana que entra, que veremos las adecuaciones en casa, las recomendaciones nutricionales, verán ustedes cómo es que se hace esta evaluación y las recomendaciones generales respecto a la textura de los alimentos. Una cosa importante, y hablando así en general, en tu experiencia, Adri, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, para alguien que tiene disfagia? ¿Qué alimentos así en general debería evitar? Alimentos calientes, irritativos como el café o como el té, las infusiones que sean muy concentradas también, por ejemplo, en hierbas, los quesos calientes, fundidos, cereales secos o semillas también, por ejemplo, por el tamaño, verduras crudas, que sean trozos muy grandes, hay que evitar. Carnes también en trozos muy grandes, tienen que ser divididos poco a poquito, muy finamente. Pescado, por ejemplo, que esté muy seco o que ofrezca el riesgo de contener espinas que se pudieran clavar, por ejemplo, al momento de formar el bolo, que lleva alguna espinita ahí, pues se clava y va a ser un gran problema que también nos va a afectar y a poner en riesgo al paciente favorecería un atragantamiento también por la desesperación de tenerlo. Los frutos secos, nuevamente las nueces, las almendras, porque si de por sí es difícil formar un bolo húmedo, con estos que son muy muy secos, la humedad no es la apropiada para poder formar y pasarlo. En general, esos serían los alimentos que habría que evitar si percibimos como pacientes que tenemos esta dificultad o como familiares. Esa es una cosa que hay que observar. Y en general, siempre le recomendamos a las personas con Parkinson
tengan o no tengan disfagia, que pongan atención cuando están comiendo. Aquí sí se aplica mucho el famoso refrán de que el que come y canta loco se levanta. Aquí en Parkinson se atraganta. El paciente tiene que tener un ambiente tranquilo, sentarse a comer, no con prisa, sino darse su tiempo para comer. Cuidar que el entorno sea sin sobresaltos ni distracciones para que podamos tener la concentración de la fase oral de la deglución, donde la persona pueda masticar perfectamente bien su bolo, acomodarlo perfectamente bien, concentrarse en aventarlo hacia atrás, fortalecer esta deglución con las técnicas que, como les platico, veremos la semana que entra en la adecuación de la casa, para darle a cada etapa su justo lugar. Una cosa importante es la posición del cuerpo en el que la persona esté comiendo, evitar que coma, por ejemplo, acostado boca arriba, va a ser un atragantamiento seguro, o hacia abajo también va a tener un problema en el manejo del bolo. Debemos tener los horarios muy bien establecidos para comer. Hay algunos trucos donde se puede alternar el bolo sólido con líquido para facilitar el enjuague bucal, por llamarlo de una manera, y que pase el bolo de alimentación. No reducir más alimentos si no estamos seguros de que ha tragado completamente lo que tiene en la cavidad oral, porque después se quedan residuos y pues ahí se va incrementando y pues igual va a ser nuevamente un problema también. Igual la posición sí es bien importante. Y cuando ya pasó, el que sigue, ¿verdad? Que no sea atragante. Debe de ser en tiempos. Y también, por ejemplo, bueno, ya al dar líquidos, regular las temperaturas, no darlos, si van a ser, de preferencia se recomienda que no sean calientes, pero si van a ser calientes, que estén tibiecitos, y corroborar la temperatura antes de dárselo al paciente. Eso es importante. Son medidas generales muy prácticas. A lo mejor suena muy obvio lo que estamos diciendo, pero no se imaginan el número de pacientes que tenemos que no cuidan estos pequeños detalles y que en realidad no tienen una disfagia severa, sino tienen una, voy a llamarlo así, una mala programación del comer, ¿no? Por andar en prisas o algo, no se programan su alimentación, no se sientan a comer, no se dan el tiempo de comer y se quieren atragantar. Incluso tenemos personas que no tienen enfermedad de Parkinson y por andar comiendo a las carreras se nos andan ahogando, ¿no? Sí. También después, doctor, promover mucho la buena higiene bucal. Volvemos a lo mismo, por lo regular ya los pacientes manejan prótesis dentales donde se puede acumular alimento, se puede quedar ahí siempre después de comer, verificar muy bien que no queden restos y si tienen su placa, pues lavar su placa, su prótesis para volver a colocar. Y esto cobra mucha importancia porque muchos pacientes con disfagia, incluso disfagia leve, tienen broncoaspiración. Se ha calculado que más de la mitad de los pacientes con Parkinson pueden tener una broncoaspiración. ¿Qué es esto? Como no pueden deglutir de manera tan hábil, se les escapa un poquito del contenido que tendría que irse por el esófago hacia la tráquea. Y entonces nos aumenta el riesgo de infecciones pulmonares, por ejemplo. Entonces, si no tenemos una buena higiene oral, la boca del ser humano es muy sucia. Tenemos muchas bacterias mixtas y son bacterias que si entran a un lugar donde no tienen que estar, hacen unas grandes infecciones, hasta abscesos y cosa muy complicada. Por eso el aseo oral es bien importante para evitar justamente estas situaciones de riesgo. Importante en la evaluación de la disfagia o la intervención de la disfagia son las estrategias de entrenamiento, por ejemplo, posturales, o algunas de las estrategias donde nos enseñan a cortar la distancia de la laringe, que se llama medidas de fortalecimiento del mentón o disminución de mentón hacia la laringe, y al hacer hacia atrás esto por 20 a 30 segundos facilita disminuir el área para que la persona pueda deglutir con mayor facilidad, en vez de pedirles que hagan como pelícano, hacer este acortamiento. Existen algunos aparatos que fortalecen o hacen estos ejercicios en donde le pedimos al paciente que baje su cabeza contra la resistencia de este tipo de aparatitos, o bien incluso que hagan fortalecimiento en su boca para poder tener una mejor capacidad en la deglución, no solamente oral, sino faríngea. Otro truco también, cuando hay debilidad, si hay un lado más débil que de otro, se puede hacer una inclinación de la cabeza hacia el lado más fuerte para facilitar que por ahí se vaya el bolo, o bien rotar la cabeza o girarla más bien hacia el lado más débil para facilitar que el lado fuerte compense la debilidad en la deglución. Un punto también bien importante es justamente este entrenamiento en la postura. Se piensa o recomendamos que si la persona está encamada, sea una posición donde el respaldo esté a 45 grados, las piernas dobladas, y que podamos tener
una mejor posición para evitar el atragantamiento. Es casi como si estuviera sentado a nivel de una mesa para evitar la mala postura y pues sí pueda pasar hacia otro lado el bolo. Muy bien. Estas mismas técnicas que son de entrenamiento o de técnicas compensatorias en cuanto a la posición, como platicábamos, son la piedra angular del tratamiento en disfagia. Algunos pacientes pueden necesitar adaptación en la dieta, ya lo comentaba Adrianita en cuanto a la textura del alimento, pueden ser alimentos muy bien picaditos, pueden ser purés, o puede ser agregarle algunas sustancias que hace que tengan un volumen más o una consistencia más fácilmente deglutible. Lo veremos en nutrición la semana que entra, pero vamos adelantándolo. Se puede hacer también la optimización del tratamiento dopaminérgico. Al parecer, si no nos ponemos nosotros atención a tener una buena terapia dopaminérgica, pues va a tener rigidez y puede empeorar. Esto es muy controversial porque puede ser que la persona tenga muy bien sus dosis, esté caminando muy bien y aún así tenga cierto grado de disfagia, pero sí se piensa que debemos optimizar el tratamiento dopaminérgico. En algunos casos que tienen una disfunción muy específica a nivel de la faringe, la misma toxina botulínica se puede utilizar cuando hay un defecto en específico en ese sitio, que ya se diagnosticará pues con estudios especiales. Y en etapas ya donde la enfermedad puede estar muy avanzada, donde la disfagia es muy severa, la persona de plano, cada vez que le acercamos o intentamos que degluta, se ahoga o tiene mucho riesgo de broncoaspiración, entonces analizamos la idea de colocar una sonda de gastrostomía. Sí, ya valorando bueno, cuando el médico ya indica la colocación de esta sonda, pues también es la parte de capacitar a la familia en cómo se va a hacer el manejo, las técnicas que se tienen que manejar de forma segura para poder alimentar al paciente, y va de la mano con nutrición, que es quien tiene que sacar los aportes calóricos que necesita el paciente diariamente para poder ayudar a, pues primero, a evitar la parte de la broncoaspiración y el atragantamiento, la adecuada hidratación del paciente y la correcta nutrición. Así es, muchas veces no tenemos que llegar a esta etapa de gastrostomía para que estén tranquilos, pero cuando se tiene que hacer esta decisión, realmente es un procedimiento relativamente sencillo y que nos facilita muchísimo el aporte de alimentación para estos pacientes. Para la parte final de esta entrevista con Adriana, nuestra famosa enfermera de Prisma, platicaremos del estreñimiento. El estreñimiento es una manifestación muy frecuente en la enfermedad de Parkinson y que no es en sí una enfermedad como tal. Es un síntoma que los pacientes nos van refiriendo cuando se les hace la evaluación también al momento de llegar, porque no todo el mundo dice, es que yo tengo estreñimiento, a lo mejor lo ven de una manera tan normal y tan común en su vida diaria, que bueno, no, pues es que yo evacuo una vez por semana, no, eso no es algo correcto. La evacuación tiene que presentarse de forma natural, espontánea y programada por nuestro cuerpo, obviamente, al menos una vez al día. O, bueno, hay pacientes que lo dicen, es que son 3 veces al día. Ay, no, pues, es normal, pero ya pasando de más de 7 días ya conlleva un problema severo que también puede tener, al final de cuentas, una complicación severa para el paciente, además de todos los síntomas que pueden presentar de distensión abdominal, el dolor, también baja la ingesta de alimentos por lo mismo de que se sienten muy llenos. Entonces sí hay que valorar esa parte del estreñimiento. Es muy importante eso que comenta Adriana, porque de manera sistemática nosotros evaluamos a los pacientes en su primer consulta mediante un cuestionario que se llama cuestionario de síntomas no motores. Y ahí descubrimos que muchos pacientes no nos refieren tengo estreñimiento, sino hasta que se los preguntamos de manera directa. Y curiosamente el estreñimiento puede ser un síntoma prodrómico de la enfermedad, esto es, antes de tener los síntomas motores propios del Parkinson, 5 o 10 años antes la persona puede tener ya estreñimiento. El estreñimiento, que en algunos estudios han definido que sea menos de 3 evacuaciones por semana, aunque hay otros que refieren diferentes parámetros, pero ese es el que en general se acepta,
Este estreñimiento como tal por sí solo no dice que la persona con estreñimiento que tenga 30, 40 años a fuerzas va a tener Parkinson. Obviamente se suma con otros factores de riesgo o que se han identificado como síntomas prodrómicos que ya juntando varios de estos síntomas al parecer aumentan riesgo de presentar Parkinson. Pero el mensaje es el síntoma de estreñimiento puede aparecer incluso 10 años antes de las manifestaciones motoras. Y una cosa importante es, a la hora de evaluar a una persona con estreñimiento, ver qué medicamentos está utilizando, qué tanta agua ingiere, qué tanta fibra consume, sus hábitos. Es el cambio de hábitos, los hábitos alimenticios, que no consuma, por ejemplo, alimentos de muy alto residuo, que sea difícil de digerir por el estómago. Aquí, bueno, por ejemplo, el consumo de fibra integral, pues porque también una vez tuve una paciente que decía, es que si yo como, por ejemplo, elote, todo eso, ¿no? Dije, no, es que tiene que ser aportación, por ejemplo, del lado de trigo, para que pueda influir eso también en las heces y puedan avanzar más fluidamente por el tracto intestinal. De hecho, la intervención que hacemos de entrada, aparte de evaluar los medicamentos que está utilizando la persona, es que ingiera líquidos, que aumente el aporte de fibra en su alimentación, eso lo hacemos con el apoyo de nutrición, y vigilar los medicamentos que pudieran estarnos generando estreñimiento. Sabemos que en los adultos mayores, entre más medicamentos utilicemos, más factores de riesgo para tener complicaciones, entre esas el estreñimiento. Y sí se puede utilizar fibra como Psyllium plantago, se ha utilizado en pacientes con Parkinson con buen rendimiento, y algunos otros expansores de, vamos a llamarlo, de volumen de las heces, ¿no? Polietilenglicol, etcétera, donde se han utilizado en personas con Parkinson con cierto éxito, siempre y cuando tengamos bien corregidas los hábitos. Esa es la parte más importante. Se puede utilizar enemas o microenemas, bueno, en casos muy severos donde hay impactación o ese punto ya más complejo, pues bueno, se considerará utilizarlo. Todos los medicamentos que son laxantes nos ponen en un gran riesgo de deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, antes de pensar utilizar un laxante, hay que pensar los hábitos, la ingesta de líquidos, la fibra, y ya de ahí se decidirá si es candidato o no alguno de estos medicamentos. Y otra cosa muy importante también, que es la actividad física. También mediante la actividad física regulamos los movimientos de nuestro intestino. Entonces, si el paciente tiene muy poquita, muy baja actividad física, por ejemplo, en pacientes que están encamados o pacientes que no se pueden movilizar por sí solos, pues igual hay que favorecer y ayudar con técnicas de movimiento o masajes, también ciertos masajes que se pueden dar para favorecer a la motilidad de los intestinos. Como pueden ver, muchos de los síntomas gastrointestinales nos dan muchos problemas en nuestros pacientes y muchas veces no nos los van a externar o no nos los van a decir tan claramente, porque hay muchas personas que están acostumbradas, como decía Adriana, a estar estreñidos y piensan que es, pues así les tocó y así es normal. No es así. La evaluación sistemática de estos pacientes nos va a permitir definir estrategias muchas veces muy sencillas con las cuales podemos superar estos síntomas tan nefastos y tan molestos, ¿no? Y muchas de estas intervenciones, como pudieron ver, requieren una intervención interdisciplinaria. No todo es medicamento y obviamente la piedra angular de esta evaluación es la evaluación completa, sistemática e integral, interdisciplinaria. Y personalizada, porque cada paciente es diferente, entonces debe de ser adecuada a cada individuo. De acuerdo, sí. Existen otros síntomas gastrointestinales que por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a platicar. Los problemas anorrectales, por ejemplo, una que se llama gastroparesia, donde la persona siente muy distendido su estómago siempre trae náusea. Es una cosa no tan rara. En Parkinson, algunas personas que tienen esta bacteria latosa que es el Helicobacter pylori, ¿no? Problemas de úlceras, y esa canija bacteria que produce las úlceras gástricas evita que la persona aproveche bien su levodopa, estorba para la absorción de levodopa. Entonces algunas personas van a tener que hacerse estudios para esto, pero bueno, ya en cada una de las consultas en particular, como bien dijo Adrianita, como cada paciente es individual, dependerá de cada paciente la evaluación que haremos. Nosotros les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en este video. Ojalá podamos haber respondido algunas de sus dudas. Cualquier duda que tengan, escríbanos, con mucho gusto. Hemos tenido el placer de tener
personas no solo de aquí de México, de otros lugares de nuestro hermosísimo país, sino de Sudamérica, con mucho interés. Les agradecemos mucho. Saludos a Perú, a Uruguay, Argentina, Chile, que nos han estado escribiendo, y estamos muy contentos de poder informar lo mejor posible sobre esta enfermedad. Adrianita, muchas gracias por tu participación. No, y sobre todo, bueno, sí decirle a los pacientes que acercándose a una valoración profesional y justa para ellos en cada momento. Entonces aquí estamos a sus órdenes.